Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando García Flores y actualmente estoy estudiando la carrera de Comercio Internacional. La carrera lleva por título tal cual Comercio Internacional y es una licenciatura. Esta licenciatura tiene muchos y muy diferentes tipos de ramas en las que cada quien se puede dedicar. Algunas de las más conocidas son, por ejemplo, la auditoría en cuestión a comercio internacional, otras a lo mejor cuestiones financieras también en el ramo internacional. Podemos hablar también de aduanas, si es que a las personas le llaman la atención las aduanas, se cuestiona regulaciones y todo este tipo de cosas. Hay una rama muy grande también que es la logística. La logística es una rama en la que también nos podemos dedicar. Y pues también hay otras muchas como es marketing, y todas estas cuestiones que pueden ser internacionales. Entonces la verdad es que tenemos una amplia gama de... El comercio internacional principalmente hace referencia a todas estas actividades comerciales que se refieren al intercambio de, por ejemplo, bienes, y no solo bienes, sino también servicios, tecnologías, ideas. Este, esto se hace a través de diferentes países que comercializan para pues poder hacer este intercambio y así contribuir a la economía. El comercio internacional se lleva a cabo a través de importaciones y exportaciones. Una importación es, por ejemplo, cuando traemos un bien o un producto, ya sea un servicio o lo que sea de otro país. Por ejemplo, traemos un celular de China. Y una exportación se refiere cuando llevamos un producto mexicano, como puede ser petróleo, a otro país, como por ejemplo Estados Unidos. Esto se hace a través de divisas. Las divisas, es la moneda de cada país y cada país pues tiene una divisa diferente, por lo tanto se tiene que hacer el tipo de cambio y una conversión para de esa forma tener la equivalencia y poder comercializar estos bienes. Para entender un poquito más el comercio internacional y entender un poquito a qué se refiere, pongo un ejemplo muy fácil de entender, que es un decir: México es muy bueno produciendo a lo mejor mezcal o a lo mejor tequila. México se dio cuenta que es muy bueno de producir, para produciendo más bien esta bebida. Y a lo mejor Estados Unidos se da cuenta que es muy bueno produciendo celulares. Entonces lo que se hace es, como ninguno de los dos países a lo mejor es bueno en todo, México le vende mezcal y tequila a Estados Unidos y Estados Unidos le vende celulares a México. De esta forma, cada país se beneficia en un sector diferente, y ayuda a la economía de su país. Desafortunadamente el comercio internacional sí se presta mucho a la corrupción, y justamente en esta pregunta voy a tocar cuatro puntos importantes, ya que es muy extenso el tema, pero con estos cuatro puntos pues se va a entender un poquito más. Podemos dividir a la corrupción en diferentes aspectos. Como digo, el comercio internacional se puede malinterpretar y se puede llevar a mucha corrupción. La primera, bueno, pues vamos a dividirlo en cuatro. La primera es la corrupción política, la segunda es la corrupción no política, y también tenemos al soborno y a la extorsión. Bueno, primero hablemos de la corrupción política. Este tipo de corrupción se refiere a cuando una persona tiene un puesto privilegiado, una persona tiene a lo mejor un puesto muy alto referente al comercio internacional, y que de él pueda sacar algún beneficio, ya sea económico o a lo mejor agilizar alguna cierta documentación, hacer que la gente banal haga, vea algo. Es decir, como ya lo dije, quiere decir que una persona tenga un puesto privilegiado y saque beneficio referente a comercio internacional. El segundo tipo de corrupción tiene referencia al no político. En este tipo de corrupción se habla más de lo económico, y puede ser a lo mejor en empresas, a lo mejor alguna persona, ya sea físico o moral, que precisamente de ahí se desglosan los siguientes dos, que a lo mejor haga cierta corrupción, soborne o amenace de alguna forma a algún puesto político o a alguna otra empresa para sacar beneficio también económico del comercio internacional. Los siguientes dos temas y dos tipos de corrupción que veremos será
el soborno y será la extorsión. Primero, hablando del soborno específicamente, vemos que para el soborno se necesitan dos personas. Y es muy importante recalcar que es tanto culpable el que soborna, es decir, el que da el dinero, como el que es sobornado, quien por agilizar un trámite o hacer algo que no está al alcance de las personas, y se da dinero a cambio sobornando de esta forma y la otra persona aceptando para pues agilizar este trámite o a lo mejor hacer lo que la otra persona le está pidiendo, pero como lo dije, ambos son culpables aquí. Por último, hablando de la extorsión es muy importante porque tiene un factor muy diferente en comparación al soborno, que es la amenaza. La amenaza crea miedo y pues este miedo se da de la persona que extorsiona a la víctima y pues esta básicamente se crea un miedo para ya sea recibir un dinero o incluso no hacerlo, y se realice algo a cambio de pues de realizar un trámite o algo como que no está al alcance, pero en comparación a pues una persona está de acuerdo y la otra persona no está de acuerdo, pero tiene que hacerlo o más bien lo hace por amenazas o miedo de una persona con pues algún cierto de poder. Es necesario que cada profesión y cada empresa, cada escuela, cada gobierno, cada país redacten diferentes códigos de ética. Los códigos de ética nos dictan principios, nos dictan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer para actuar de forma ética, sobre todo profesionalmente. En el comercio internacional existe un código de ética. Este código de ética se promulgó por la Organización Mundial del Comercio y por el Fondo Monetario Internacional. Respondiendo específicamente a esta pregunta, primero que nada, el Código de Ética del Comercio Internacional realmente no se realizó por algún escándalo que haya surgido en esta profesión. Se realizó ya que, bueno, como siempre hemos sabido desde el antepasado, el comercio internacional comenzó con el trueque. Diferentes países, diferentes naciones, personas empezaron a comercializar estos bienes y empezaron a hacerlo a través primero de específicamente bienes. A lo mejor se intercambiaban, no lo sé, cebollas por tomates y pues cada uno tenía lo equivalente en kilogramos y en peso de este bien. Centrándonos un poquito más en la actualidad y qué es lo que estaba pasando en el mundo cuando se promulgó este código de ética, pues básicamente resulta que los países se comenzaron a dar cuenta de que no podían ser buenos en todos, de que pues un país como por ejemplo México no podía ser bueno en todos los sectores, no podía ser bueno en la agricultura, en los hidrocarburos, no podía ser bueno también en los automóviles, en los celulares, en lo industrial. Y entonces cada país se fue dando cuenta de eso, porque antes los países eran mucho más cerrados, sus fronteras están muchísimo más cerradas. Cuando los países se empiezan a dar cuenta, empiezan a comercializar y el comercio internacional empieza a crecer mucho más y a obtener un auge mucho más grande. Entonces, gracias a que los países se comenzaron a dar cuenta que no eran buenos en todos y que era necesario el comercio internacional, surgieron organizaciones importantes que comenzaron a regular, a crear leyes y a crear sobre todo códigos de ética que pues nos ayudarán a dos cosas muy importantes. Dos cosas específicamente las que ayudan el código de ética y las leyes que se promulgaron fueron, primero, a evitar que las personas, más bien que los países más desarrollados se aprovecharan de los países subdesarrollados o menos desarrollados. Y la segunda es precisamente como estábamos hablando de la corrupción, evitar cuestiones de corrupción y pues alguna de estas cuestiones. Esas son las dos razones más importantes por las que se empezó a regular un poco más el comercio internacional. Muchos nos preguntaremos quiénes fueron los autores de este código de ética. La realidad es que, como ya lo mencioné, pues se fueron creando ciertas regulaciones y por lo tanto se crearon organismos importantes, los cuales regulan más bien el comercio internacional. El primero fue la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y el segundo es la FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Estos dos se aliaron. La Organización Mundial del Comercio ve cuestiones de regulación
para el comercio internacional y el Fondo Monetario Internacional ve cuestiones más económicas. Se juntan y pues crean el código de ética. Algo muy importante es que existen muchos códigos de éticas para el comercio internacional. Este específicamente que estamos analizando es el código de ética para el profesional, es decir, para quien estudia comercio internacional, para quien lo ejerce. En este código de ética encontré 5 fortalezas específicamente plasmadas en 5 artículos que voy a estar mencionando. El primer artículo lo voy a leer tal cual. Dice: este código tiene por objeto regular la conducta del profesional de comercio exterior en el ejercicio de su actividad profesional, considerando los principios generales del derecho y las costumbres de universal aceptación. Es decir, da pie a que se tiene que aceptar, justo con lo que dice abajo, que se tiene que aceptar este código de ética y que se tiene que llevar a cabo conforme lo dice. Después, la siguiente fortaleza que vi plasmada en cuestión a este código es en el artículo número 11, que dice: el profesional de comercio exterior deberá atenerse al arancel aprobado por el organismo competente y no cobrará honorarios menores a los que ya están establecidos. Esto es muy importante porque quiere decir que nos tenemos que atener a la ley donde vienen los aranceles y cobrar esos, no más, no menos, porque estaremos violando la ley. Y también es muy importante la cuestión de los honorarios, que se deben de cobrar justo los honorarios que dicen ahí, no más y no menos, porque muchos personas que estudian comercio internacional se quieren aprovechar de a lo mejor cobrar un poco menos para tener alguna ventaja competitiva referente a los otros, pero pues precisamente este artículo nos lo está diciendo muy específicamente y si no lo hacemos estaríamos violándolo. La tercera fortaleza que encontré se encuentra en el artículo número 7 y dice textualmente lo siguiente: ningún profesional de comercio exterior deberá permitir que se usen sus servicios profesionales o su nombre para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no están legalmente autorizados para ejercerla. Esto es muy importante y lo encontré como una fortaleza porque quiere decir que pues ninguna otra persona, aunque sea profesional, si no tiene el nombre y el título de comercio internacional, debe de usar este nombre, porque si no estaríamos violando el código y se podrían a lo mejor tener cuestiones de corrupción o algo ilícito como lo vimos anteriormente. La siguiente fortaleza, que es la número 4, la encontré específicamente en el artículo número 13, que dice textualmente lo siguiente: el profesional de comercio exterior deberá guardar reservas sobre los negocios de las personas que han contratado sus servicios. Es muy importante y lo encuentro como una fortaleza porque en el comercio internacional se da esta cuestión que es éticamente incorrecta, donde muchas personas que reciben honorarios por cuestiones de comercio internacional y dan servicio, comienzan a contar por alguna cuestión, por sacar algún beneficio, las cuestiones que los clientes estaban abordando con ellos. Entonces, es muy importante este artículo porque si se viola, pues puede tener algún tipo de consecuencia legal. Y la quinta fortaleza que encontré se encuentra específicamente en el artículo número 14, que nuevamente lo voy a leer para entenderlo un poco mejor. Dice: todo profesional de comercio exterior deberá respetar los acuerdos válidamente adoptados por los organismos de la asociación gremial, específicamente en materias que digan relación con conductas éticas. Esto es muy importante y lo veo como una fortaleza porque hace hincapié a la cuestión ética, lo cual es muy importante porque pues da pie a que se cumpla este código y a que se cumpla todo lo éticamente correcto. Para finalizar con este análisis del código de ética en cuestión a la profesión de comercio internacional, voy a hablar de las 3 debilidades que encontré en este código y a su vez voy a dar 3 sugerencias con las cuales voy a atacar cada una de ellas para pues de esta forma se pueda hacer un código de ética muchísimo más completo. Bueno, la primera debilidad se encuentra en el artículo número 2, que dice: el profesional de comercio exterior deberá mantener el honor y la dignidad de profesionales, actuando en todo momento con elevado concepto de la misión que le incumbe, con altura de miras y con absoluta corrección. Este artículo específicamente habla de ser honesto. Y pues básicamente a mí me queda un poquito, siento que es un poco débil porque no especifica qué es el ser honesto, siento que es muy un poco burdo, y aquí es donde va mi sugerencia, donde yo creo que sería bueno, con un ejemplo práctico, por ejemplo, yo creo que sería bueno a lo mejor decir qué es para ellos el ser honesto y sobre todo decir a qué artículos nos tenemos que acatar
para cumplir la honestidad que este código dice. La segunda debilidad y por lo tanto mi segunda sugerencia y recomendación se encuentra en el artículo número 3 que dice lo siguiente: el profesional de comercio exterior deberá obrar con honradez y buena fe y rechazar actos fraudulentos. Un ejemplo práctico está en que, por ejemplo, podríamos decir que a lo mejor se rechacen actos fraudulentos que se enlistan a continuación o ligando una ley, como por ejemplo ligando la ley de comercio exterior. La tercera debilidad que encontré y por lo tanto mi última sugerencia se encuentra en el artículo número 9 que dice: si uno o varios de ellos resultaran víctimas de un acto realmente considerado lesivo para los legítimos intereses profesionales, han de hallar en todos los demás colegas su apoyo que las circunstancias aconsejen. Es muy importante este artículo, ya que lo encontré como debilidad, porque dice que pues resultaban víctimas que se enlistaran o que a lo mejor se ligara con un artículo, por ejemplo el artículo número 3 de este mismo código, para que se entendiera mucho más y pues básicamente se entendiera qué actos son los que se están violando. En conclusión y ya para terminar, los códigos de ética son sumamente importantes porque nos ayudan a priorizar principios y valores que pues básicamente las compañías, las organizaciones, las escuelas, los países, lo que sea que hablemos del código de ética, esperan de las personas que acatan este código. Lo que espera, por ejemplo, una empresa de sus colaboradores, un país de sus profesionales y sobre todo nosotros como profesionales en nuestras diferentes carreras que elegimos, debemos de ser éticamente profesionales, debemos de ser lo correcto y pues siempre actuar con ética, siempre actuar bajo códigos de ética que nos dicten lo que está bien y lo que está mal.